Seguimos en Enlace Deportivo y hace muchos años, específicamente en 1948, Perú logró la única medalla olímpica en tiro. ¿Quién la logró? Edwin Vázquez Cam, Fiorella de Bota. Así es, y para eso nos encontramos con Luis Enrique Cam, que ha decidido pues contarnos un poco la historia de este único peruano que logró la única medalla en la historia de nuestro país en una olimpiada. Bienvenido a Enlace Deportivo, Enrique. Fiorella, buenas noches. Mariano, gracias por la invitación. Contento de estar aquí para compartir esas experiencias que he tenido en la investigación y en la ejecución de este documental. El apellido no tiene nada que ver. No, ya... Luis Enrique sí. Cam, Edwin Vázquez Cam. Sí, tengo el honor de tener el mismo apellido de Edwin Vázquez, nuestro único campeón olímpico, pero a la hora de hacer la investigación no he encontrado todavía el... Te dio curiosidad de repente nexo, también, sí. escarbar un poquito por ahí. No se ha encontrado el parentesco. Luis Enrique, cuéntanos un poquito cómo nace esta iniciativa tuya de poder realizar un documental teniendo como protagonista, pues sin duda alguna, a un héroe olímpico, Sí. ¿no? Mira, la historia comienza los meses previos a la Olimpiada de Londres 2012. Yo estaba terminando de hacer un documental y ya estaba pensando en el nuevo tema, el nuevo personaje de mi futuro proyecto. Entonces, viendo noticias, vi una noticia de una exposición fotográfica de la Embajada de Londres con la delegación peruana que acudió a los Juegos Olímpicos de 1948. Exacto, sí. Y entonces ahí cuenta la historia del equipo de tiro y de Edwin Vázquez, nuestro único campeón olímpico. Y ¿Tú conocías la historia antes de? yo sabía que era nuestro único campeón olímpico, pero no sabía más. Porque se hablaba de este mito de la pistola prestada Sí. y todo este tema, Sí, ¿no? entonces la historia tiene como una historia previa, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad hubo un profesor que me abordó y me dijo, a mí me pusieron Edwin por Edwin Vázquez. Y yo sorprendido dije, ¿a cuenta de qué viene este comentario? Le dije, ¿por qué me hace ese comentario? Y me dijo, no, es que Edwin Vázquez es Edwin Vázquez Cam. Y entonces dije, mira, yo no lo sabía. Y entonces ahí como quedó como una semilla de conocimiento del personaje. Pero luego con ese artículo previo a las Olimpiadas del 2012, decidí investigar sobre el caso, tal vez, y es la opinión de muchas personas, más exitoso del deporte peruano. La única medalla de oro. Es que es la única de oro. ¿No? Es la única de oro. La única de oro. Entonces dije, bueno, mira, esto puede ser un personaje que podemos como recordar al público. Y entonces conseguí la única biografía que se ha hecho sobre Edwin Vázquez, que la escribió Teodoro Salazar, un periodista. Me comuniqué con él y me dio un ejemplar. Entonces me devoré la biografía y quedé fascinado con ese, impactado. Dije, este personaje de Edwin Vázquez merece un documental de homenaje. Y entonces ahí empieza. Lo primero que dije fue, tenemos que conseguir imágenes de Londres en ambiente olímpico. En esa época, ¿no? Sí, pero yo dije, está próxima a las Olimpiadas 2012, entonces tenemos que conseguir imágenes para poder hacernos una idea cómo fue ese momento para el equipo peruano 65 años antes. Entonces me puse en contacto con un camarógrafo en Londres y registró las imágenes de los sitios emblemáticos donde había estado el equipo peruano en el año 48. Entonces ahí empezó el trabajo. Entonces, hicimos esos primeros registros. Hay que recordar que en el mítico estadio de Wembley hay unas placas de bronce inmensas con los nombres de los campeones olímpicos y el nombre de sus países de procedencia, y ahí está el nombre de Edwin Vázquez y el nombre está registrado. Está registrado en el actual estadio de Wembley. Y me puse en contacto con el testigo quizá más privilegiado de la hazaña de Edwin Vázquez, que es el señor Enrique Mendizábal, miembro del equipo peruano de tiro. Actualmente tiene 95 años y nos dio el testimonio de cómo fue esos momentos, porque Enrique Mendizábal fue el delegado de Edwin Vázquez. En la prueba de tiro, el tirador tenía... Y él te cuenta la historia en forma lúcida, sí, me parece, ¿no? Lo recuerda muy bien. Y Enrique Mendizábal fue el que ayudó a Edwin como su delegado. Entonces él estuvo detrás de Edwin, viendo por el telescopio dónde caían las balas y le marcaba en los blancos. Entonces lo vivió de cerca, pues, él claro. lo vivió de cerquísimo. En el adelanto que hemos podido ver todos,
hay imágenes bastante difíciles de conseguir, realmente. Se ve a la delegación peruana en un avión saliendo, me parece, de Limatambo, ¿no? Sí, todavía cuando sí. no había casas en Limatambo. Sí, el señor Enrique Mendizábal recuerda perfectamente todas las escalas que hicieron, ¿no? Se nos cuenta en el documental que salieron de Limatambo rumbo a Panamá, de Panamá a La Habana, Cuba, de Cuba a Nueva York, de Nueva York a Labrador, Canadá, de Canadá a Irlanda, Irlanda a Londres. Todo eso lo recuerda y lo hemos podido recrear. ¿No? Sí, lo hemos podido recrear en el documental, la llegada y la competencia en sí, que fue una competencia impresionante porque Edwin fue un gran tirador. Desde pequeño participó en diversas competencias y ganó, entre ellos el premio Hilder Meiser, el premio más importante del tiro peruano. Y luego, pues, se prepara en los bolivarianos del 47, llega a Londres, pero se tiene que enfrentar a muchas dificultades que surgen inesperadamente. Entonces ahí se ve la talla de tirador que era. Se habla bastante del tema de la pistola y de todo. Sí. Sí, bueno, la historia de la pistola es que ellos cuando llegan, el equipo peruano fueron 9 tiradores, se dan cuenta primero que las municiones no habían llegado a tiempo, ¿no? Las mandaron por barco y no llegaron a tiempo, entonces tuvieron que hacer gestiones para poder conseguir las municiones para los entrenamientos de los días previos. Luego se da cuenta que la pistola que él tiene no es tan precisa. Y entonces ya en Lima había practicado con la pistola del señor Luis Mantilla, miembro del equipo peruano. Y entonces ahí decide que era mejor en ese momento disparar con la pistola del señor Luis Mantilla, que se la prestó. Y hay que decir aquí que la empuñadura del arma de un tirador de tiro de pistola olímpica se hace a la mano. El tirador, eso nos contó el señor Mendizábal, se hacía un molde en yeso y se enviaba a la fábrica en Suiza. Como a medida, digamos. Como medida. Claro. Es que claro, cada mano es distinta, uno tiene una mano diferente, ¿no? Sí, y entonces Edwin, sabemos que Edwin era de pequeña estatura y por lo tanto la mano era pequeña. Entonces la empuñadura no le calzaba bien, porque vemos que el señor, en las fotos, el señor Luis Mantilla era una persona de alta estatura. Entonces, pero él decide porque era más precisa. Pero no solo fue la pistola prestada y la falta de municiones, sino también que cuando llega a Londres, a los pocos días se enferma y tiene una faringitis. Él no pudo hacer las prácticas de los días previos, que es práctica común en cualquier... El reconocimiento de campo, el ambiente, que siempre es importante, sobre todo, ¿no? Y para el tirador es la luz, claro, las sombras, el viento, el fondo. Empieza la competencia. Y recordemos que está ante los grandes del tiro. Estaba principalmente el gran favorito que era Thorsten Ullmann, 4 veces campeón mundial, último récord olímpico. Desde las Olimpiadas del 36, Thorsten Ullmann no había perdido ninguna competencia. Iba por la hazaña. Y era el gran favorito. Empieza la competencia con un cielo claro, pero de pronto se cierra y empieza a llover. Pero empieza a llover a cántaros. Entonces eso hace que las miras se salgan de foco, hay que regular. Entonces Edwin, ante esas circunstancias, bueno, sí, cuando llueve para todos, pero es una dificultad nueva, porque él no estaba acostumbrado a disparar bajo la lluvia. Entonces ahí está pues sobre todas las adversidades, ¿no? Sí. Y lograr que la gente pues joven, contemporánea, sepa quién fue Edwin Vázquez, conozca la historia de este de peruano, hecho, ¿no? Ni tú ni ninguno de, bueno, nosotros tres lo hemos conocido en persona. El hecho de no haberlo visto en práctica, claro, ¿no? En competencia, es claro, tratar de visualizar. Y yo ya no quiero que sigas contando la historia porque la gente tiene que interesarse, claro, ¿no? Pero ya como uno como interesado en ese tema, ¿dónde va a poder apreciar este documental? Sí. ¿No? Que dura 43 minutos. Sí, la presentación oficial será en el Congreso de la República el día 21, 21 a las 10 de la mañana. Y luego está previsto que en Fiestas Patrias se transmita por televisión. Qué interesante. Sí, señal abierta. Señal abierta para que se pueda... Para la juventud de ahora, todos tenemos a veces la mente tan frágil. Sí. De todas maneras, hacernos recordar que Perú tuvo una medalla de oro y un héroe olímpico. Sí. ¿Y cómo te has sentido ya viendo, imagino, el producto terminado? Sí, bueno... O sea, compartiendo el hecho del patriotismo. Sí, y ahí, mira, Edwin nació un 28 de julio. Bien patriota. Nació un 28 de julio.
Y desde que empezó este proyecto, yo tenía la idea de que se proyecte alrededor de fiestas patrias, sí, porque además él ganó la medalla el 2 de agosto, o sea, eso como muy ya todo estaba previsto, sí. Está todo planeado. Entonces ojalá, bueno, que esto se pueda dar en fiestas patrias para que el público pueda ver que sí es posible, si es que hay un trabajo disciplinado, perseverante, y se da pues el trabajo también dirigencial de fomento del deporte, se pueden dar esos resultados. Que sirva como ejemplo. Sí. Aparte que hay grandes entrevistados ahí en el documental, sí, ¿no? Están las principales personalidades de realidad vinculadas al deporte peruano. Hemos entrevistado a 10 personas para ese documental. Además hay recreaciones, imágenes en 3D que tratan de meter al público en ese momento en el que se vivió. Y luego también hay el testimonio del señor Fortunato Quesada, que estuvo en Wembley el día de la premiación, porque él gana la medalla de oro el 2 de agosto, pero la premiación es el 7 en Wembley. Y el señor Fortunato Quesada estuvo presente en el único momento en que el himno nacional se escuchó en Juegos Olímpicos. Bueno, Luis Enrique, te agradezco el haber estado con nosotros, el haber compartido esta interesante propuesta fílmica, ¿no? De el único campeón olímpico, única medalla de oro. El único, ¿no? Como se dice y como se llama el documental, el único héroe olímpico que ha tenido nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Enlace Deportivo. Gracias a ustedes.